Muchos de vosotros os seguís cuestionando si realmente el análisis on-chain funciona. Simplemente os comparto una captura de pantalla de Jesús que ha conseguido generar ni más ni menos que $2000 solamente viendo mis vídeos de YouTube. Así que imagínate si accedes a una de mis mentorías. Guiño, guiño. El análisis on-chain sin duda es una de las formas de generar ingresos con criptomonedas más rentables del momento. Y lo mejor es que muy poca gente se ha enterado de este fenómeno, donde tú puedes rastrear billeteras rentables, copias sus movimientos y ganas dinero con ello. Obviamente no es tan fácil como parece, porque la parte teórica es esta, pero luego pensad que hay mucha gente que lo está empezando a descubrir, por lo que encontrar buenas billeteras poco a poco va siendo más complicado, pero aún le queda muchísimo margen para que realmente pues ya solamente sea cosa para expertos. Así que si estás viendo este vídeo, te recuerdo que tengo una lista aquí abajo de mi curso de análisis on-chain, que es una suma de vídeos que no te tienes que perder. Y vayamos ya con el vídeo de hoy, porque son 5 aplicaciones que yo estoy utilizando diariamente para el análisis on-chain. Let's go. Empecemos con la aplicación más importante de todas y es ni más ni menos que de Arkham. Arkham es un rastreador de billeteras que gracias a estos rastreos de billeteras podemos encontrar criptomonedas con potencial. ¿Cómo lo hacemos? Pues realmente tienes que dedicarle tiempo, tienes que utilizar otras aplicaciones para ir complementando pues lo que vas a buscar aquí, ya que si yo ahora mismo estoy en Arkham Computer, en la página principal, si quisiera por ejemplo encontrar billeteras rentables, ya lo hemos enseñado en el canal, pero yo simplemente buscando el token, ¿vale? Ya puedo irme a Top Holders y rápidamente puedo tener una visión general de billeteras que al menos tienen una gran cantidad de este token, que sigue siendo un token relativamente en tendencia. Entonces, cuando yo tengo todas estas billeteras, hay mucha gente que en las mentorías me dice: Mark, es que yo las billeteras me las guardo en un bloc de notas, yo me las guardo en un drive. A ver, realmente está bien, pero en el análisis on-chain tenéis que entender de que lo más importante es ser rápido, porque si tú tienes que dedicarle tiempo a copiar una billetera, volverla a copiar dentro del buscador de Arkham, pues obviamente vas a perder mucho tiempo. Y esto puede significar que puedas entrar más tarde que otra persona que está rastreando la misma billetera rentable que tú has encontrado. Entonces, ¿cómo conseguimos realmente ser más rápidos y realmente pues compartir un tip de valor en este vídeo, ya que de Arkham hemos hablado mucho? Pues os hablo de ni más ni menos que de la barra de marcadores, pero no solamente esto, sino los private levels, ¿vale? Los private levels es algo que ahora mismo os voy a enseñar, que es esto que tenemos justamente aquí arriba. Pues si clicamos en esta pestaña, se nos va a abrir este apartado donde tenemos diferentes carpetitas que nosotros hemos ido haciendo con el paso del tiempo, ¿vale? Entonces, si tú tienes muchas billeteras que has guardado de la red de Ethereum, simplemente lo que tendrías que hacer es crear una nueva identidad, y dentro de identidad pegarías todas las billeteras y cada una de ellas. Entonces aquí tendrías un resumen de transacciones y también podrías ver algo más de información que para mí no es relevante, las contraparties. Nos iríamos a lo que os quiero enseñar. Por ejemplo, si yo ahora mismo tengo una identidad que es la de Susu, que es para mí un Smart Money, y ahora mismo tenemos 4 billeteras identificadas con un valor de $5 millones, yo lo que le daría es a darle View Entity Profile. Y aquí lo que estaríamos viendo es como el resumen de la propia billetera, ¿vale? Pero en este caso de más de una billetera. Por lo que si yo cada mañana me levanto y dispongo solamente de 1 hora para hacer todo el análisis on-chain, para encontrar billeteras, para buscar tokens, para buscar narrativas, claro, es mucha información. Entonces, para no dedicarle 5, 10, 15 minutos haciendo esto de copiar y pegar billeteras, simplemente puedes dejar en la barra de marcadores las a favoritos y se te guarda aquí. Entonces tú cada mañana, cuando entres, podrás ver los movimientos más recientes de todas estas billeteras que tú tienes como pack, como identidad, y así ganarás tiempo. Ya que si, por ejemplo, ves Prime, que es una criptomoneda que no conoces de nada y que encima la han comprado y con una cantidad bastante notable, pues simplemente lo que harías es clicar Prime y empezar a investigar. Esta sería la parte más importante de Arkham, ¿no? El intentar rastrear billeteras, ser ordenados, ser precisos, no perder tiempo, ya que Arkham te puedes perder mucho rato, pero tenemos que ejecutar rápido, ¿vale? Entonces, Arkham, no quiero enrollarme más, es la plataforma que yo más estoy utilizando de análisis on-chain, y ahora mismo lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente plataforma, siguiente aplicación, que bajo mi punto de vista también tiene mucha importancia para que puedas sacar buenos análisis. Estamos hablando de ni más ni menos que de DexTools.
Dextools, aparte de ser un proyecto español, o sea que la verdad es que esto me orgullece muchísimo más a la hora de enseñar la plataforma, nos permite encontrar criptomonedas que están en tendencia, es decir, cuando salen aquí las criptomonedas en hot pairs, no son las que más han subido, no tienen por qué ser las que más han caído, sino que son las que realmente se están buscando más. Entonces, dicho esto, pues es una buena herramienta loguearte y poder ver los hot pairs y encontrar realmente cuáles son los holders que están comprando más esta criptomoneda. Yo, por ejemplo, hay un apartado que a mí me gusta mucho, que es el de Live New Pairs. Aquí puedes ir encontrando todas las criptomonedas que se están listando en esta misma blockchain, por lo que aquí si encuentras una perlita, pues eso que te llevas, tienes que vigilar porque son muy arriesgados estos proyectos. Pero igual que tenemos la red de Ethereum, ahora mismo han sacado la Layer 2 de Binance, de BNB Chain, que sería la de OPBNB, y aquí también podemos ver nuevos proyectos que se están listando. Entonces, según la narrativa, según la tendencia de dónde está yendo el dinero de las blockchain, pues puedes investigar los nuevos proyectos que salen en este apartado de listados, ¿vale? Hay una cosa que es muy interesante y que no mencioné en el vídeo de Dextools que tendréis aquí abajo en la descripción. O sea, este vídeo es un resumen de todo lo que tienes que hacer para tener una base fundamental, y os recuerdo cómo Jesús está ganando $2.000 en los últimos días con Analysis on Chain. Hay mucha gente de mentorías que está ganando más, pero no quiero tampoco dar cifras para mantener la privacidad de ellos. Pero si le damos a Multichart, aquí tenemos una opción que es como la de TradingView. Ya sabéis que TradingView, si quieres tener, por ejemplo, 6 gráficos, tienes que tener una versión de pago que no todo el mundo se puede permitir, es obvio. Pero si, por ejemplo, quieres saber información y tenerla toda de golpe en la misma pantalla, que sepáis que con Dextools podemos tener más de un gráfico. Y si, por ejemplo, lo que quiero es hacer una revisada general de las criptomonedas que pueden tener un mejor desempeño en las próximas horas, yo me guardo esta pestaña junto a la que tengo de Arkham, y entonces lo que estoy viendo es, ok, pues rápidamente MOC está en la zona de soporte, vemos que Base está en la zona de acumulación, de distribución, vemos que Rollbit pues sigue rompiendo o intentando romper esos máximos más recientes, y puedes tener una evaluación rápida de lo que está sucediendo en el mercado, porque repito, el análisis on-chain no es estar 5 horas delante de la pantalla. La clave es tener un sistema que puedas reproducir diariamente, que sea pues como una metodología, ¿no? Yo me levanto, en este caso pues con el cafelito, no sería el caso porque son las 5 de la tarde ahora mismo en Andorra, pero para que veáis de alguna forma que yo lo que hago es, tengo mis pestañas dentro de la carpeta de on-chain, me levanto, las abro todas, y cuando las he abierto, simplemente si he visto que no hay nada interesante, me piro. ¿Y qué hago? Pues me voy a Twitter, investigo, me voy al gym, entreno, medito, leo, hago cosas que realmente me estén impulsando como persona, porque al final, si tú tienes malos hábitos, no te va a servir de nada que sepas muchísimo de on-chain, porque no tendrás claridad mental, no verás las cosas claras, y cosas que luego, cuando te estés equivocando, dirás, wow, si lo hubiese hecho bien y no hubiese, por ejemplo, salido de fiesta, si hubiese tenido la mente despejada, entonces no hubiese tomado una mala decisión. Y a veces perderemos mucho dinero porque no estamos teniendo una vida saludable. Y yo soy el típico inversor, soy la típica persona que voy a predicar con el ejemplo, porque yo entreno cada día, medito cada día, leo cada día y como sano cada día, no bebo, no fumo. Entonces, ¿por qué tengo resultados exponenciales? Pues porque realmente estoy haciendo interés compuesto. Entonces, si tú eres una persona que tienes hábitos saludables, sabes utilizar Arkham porque lo has visto en mi canal de YouTube, sabes utilizar Dextools, te sabes manejar y realmente pues ves que estás viendo resultados, no te motives de golpe y digas, wow, ya lo he conseguido. No, sé persistente y sobre todo sé humilde, poco a poco. Llegará un punto donde ya ganarás bastante dinero, podrás invertir más dinero, tendrás más conocimiento y eso al final te permitirá apalancarte porque no tendrás que estar tanto tiempo en las pantallas. Porque a lo mejor que entres 1 hora al día y durante la semana pues simplemente que vayas entrando o que te actives tus propias alertas, no tendrás que estar pendiente, pero antes tienes que pasar por una base que es de conocimiento y sobre todo de hábitos saludables, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya hemos hablado de Arkham, hemos hablado de Dextools. Vamos a ir con la siguiente aplicación y es ni más ni menos que Spot On Chain, ¿vale? Spot On Chain es una plataforma que yo he descubierto hace literalmente una semana. Para acceder necesitas un enlace, ¿vale? Una invitación.
Tengo creo que 300 invitaciones, lo he compartido en Telegram y me quedan unas 150, 200, así que ves rápido a la inscripción porque si no, no vas a poder acceder a esta beta. Y lo bueno es que es como un Arkham, ¿vale? Donde tú también puedes hacer tus labels, puedes hacer tus entidades, puedes también activar tus alertas, pero algo bastante interesante es que gracias a la inteligencia artificial tienen un sistema de señales, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Nos están avisando, por ejemplo, de ballenas, qué movimientos están haciendo y sobre todo, pues nos dan cifras y nos dan números. Por ejemplo, esta persona nos ha comentado de que una ballena ha comprado, en este caso, Maker, ¿vale? Y que lo ha comprado en una media de 1.146. Ha tenido un ratio de momento negativo de un 40% de acierto, pero el profit total de todos sus tokens es de 2 millones de dólares. Entonces, aquí lo que nos están dando es una información general. Lo interesante sería que gracias a esta inteligencia artificial, imaginaros que tú pudieses meter simplemente alertas de un token en concreto. Entonces estarían hablando de todas las ballenas que estén comprando, por ejemplo, Base, que estén comprando Rollbit, que estén comprando cualquier criptomoneda del momento. Y eso al final es una gran ventaja, ya que yo entraría aquí, simplemente filtraría las criptomonedas que yo en ese momento tenga compradas y a partir de entonces simplemente apalancarme en la información. Es decir, como menos tiempo le dedique a las pantallas, mucho más tiempo para mí y sobre todo para aprender. Entonces, si en este caso clicamos en la noticia, nos sale mucha más información, ¿vale? Como estás viendo, nos salen las victorias, o sea, lo que han conseguido de ganancias y también lo que han conseguido en este caso de pérdidas, ¿vale? Es por eso que tiene un win rate del 40%, pero tiene 2 millones de ganancias, ya que simplemente con 2 operaciones ha sido rentable. Y tenemos muchas interacciones, tenemos muchísimas interacciones, no es algo que simplemente sea una vez cada mucho, sino que están siendo muy activos y al final también ellos lo que están haciendo es clasificar billeteras Smart Money y sus movimientos. Ya estáis viendo que pues han enviado dinero en este caso de USDC, han enviado en este caso Ape por aquí, han enviado por aquí Maker, USDTs, Ethereums y claro, pues tener una información general de lo que está sucediendo es una jugada muy interesante. De hecho, por ejemplo, ahora mismo de WF Labs podríamos entender de que esto es una presión bajista, ¿vale? Porque hace 2 días lo que ha hecho esta entidad es enviar una cantidad importante de GAL para Binance, por lo que si lo envían a Binance normalmente suele ser una venta. Entonces, si yo tengo esta información y en el gráfico de GAL lo que estoy viendo es una subida previa a lo que podría ser una venta suya, significa que lo que están haciendo simplemente es manipular el precio para que en vez de venderlo, por ejemplo, a $1, lo puedan vender a 1.50 y luego pues llevarse esas ganancias. Esto es lo que suelen hacer muchos Venture Capitals, muchos proyectos, así que realmente es una plataforma muy nueva. De hecho, no hay más información que haya investigado porque sé que tiene mucho potencial, pero como que le queda muchísimo aún por hacer. Y aparte también tenemos un apartado de FreeNdex, que ya sabéis que ahora mismo FreeNTech es una narrativa que lo está petando, lo de las comunidades, donde yo, por ejemplo, tengo una comunidad, la gente compra acciones o llaves de mi comunidad, tienen acceso a un chat exclusivo y ellos pueden especular con el precio. Si, por ejemplo, ahora mismo mi acción vale, me lo invento, $100, puede ser que con el paso del tiempo, pues si el canal crece, pues valga 500 y esas personas puedan sacar profit. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los líderes en cuanto a seguidores, también estamos viendo los que están ganando más y aquí entiendo los que están teniendo más compras de sus acciones o de sus shares, ya que creo que han cambiado el nombre de shares y ahora mismo serían case. Pero bueno, tenemos mucha información, se puede filtrar, por lo que obviamente es un proyecto que aún le queda bastante desarrollo, ¿vale? Lo que sería Spot on Chain, no lo de Friends. Y la verdad es que estoy muy contento de que haya podido conseguir pues estas invitaciones, ya que ahora mismo no puedes entrar si no es por una invitación, así que entrar antes de que os quedéis fuera y así más adelante pues ya podréis tener toda esta información privilegiada, porque os aseguro que todo lo que sea plataformas de on-chain os van a dar una ventaja impresionante, no lo siguiente, para ganar dinero. Y así que todo el retail que pueda estar comprando en Binance, que pueda estar comprando en Bitgate, en KuCoin, pues simplemente se queden con la cara de tontos, porque vosotros habréis entendido muchísimo antes todo lo que iba a suceder en el futuro. Sigamos con la siguiente aplicación, que es Therion.
Therion realmente no le he dado muchísimo uso, pero hay una cosa que a mí me encanta y a nivel visual pues te ahorra muchísimo tiempo, y es por ejemplo saber si una billetera pues ha comprado a buenos precios, ha vendido a buenos precios, cuánto ha sacado. Esto de forma visual lo podemos ver de la siguiente forma. Copiaremos una billetera, en este caso es una que ha hecho bastante dinero con Unibot, clicaríamos y como veis ahora mismo estamos viendo el total de esta billetera. Tiene un total de $300.000 y lo interesante es que, por ejemplo, si ahora mismo le doy a máximo, pues veremos el valor de la cuenta, ¿vale? En este caso pues llegó a tener un total de $900.000, que es una maldita locura, pero veis que tiene un rendimiento de un 640%. A mí lo que me interesa no es esta información, que os la quería mostrar para que veáis cómo funcionaba, sino me interesa saber, por ejemplo, si esta billetera es buena ahora mismo con Unibot, cuáles han sido los movimientos más recientes o más antiguos que ha tenido esta cuenta y ver sobre todo el PL, es decir, el Profit and Loss de estas compras y ventas de este token en concreto. Entonces, clicaríamos en cuestión Unibot. Si, por ejemplo, quisiera otro, pues clicaríamos otro. Le doy a Unibot y ahora mismo el dato interesante no es este, porque aquí me sale información de un día. Me interesa darle a máximo, ¿vale? Y en este caso en máximo nos estamos dando cuenta de que esta billetera, ¿vale? Ahora mismo, porque os tengo que poner un poquito en contexto, esta persona seguramente compró Unibot mucho antes de la migración, porque el contrato de Unibot migró, como ya os comenté en otro vídeo en el canal, y entonces esta persona consiguió comprar en $13. Entonces probablemente el gráfico saldría aquí, en vez de unos puntos negativos, saldría como este en positivo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y lo tendríamos por aquí, lo tendríamos por aquí. Entonces todo esto han sido ventas, y como estáis viendo, esta persona ha sacado un total de profit de $605 millones. También pues un coste promedio de $13.12. La verdad es que nos indica de que ha sido una persona que ha comprado muy bien, y esto nos permite también de forma visual saber si esta persona pues ha encontrado buenas zonas de venta o de compra, ya que si por ejemplo esta persona hubiese vendido, esto estuviese todo rojo y aquí estuviese todo verde, significaría que esta persona ha hecho lo contrario que se tendría que hacer, ¿no? Que es básicamente comprar barato y vender caro, y esta persona lo que ha hecho es comprar caro y vender barato. Pero no ha sido el caso, ya que como estáis viendo, prácticamente en el all time high es donde ha vendido todos sus tokens. No ha vendido muchos, ya veis que son cantidades pequeñas, pero tenéis que tener en cuenta también que el token de Unibot es muy caro, por lo que no son millones y millones de tokens, sino que estamos hablando de cantidades más pequeñas. Pero sí que podríamos ver que aquí a lo mejor ha paniqueado un poquitín. También es normal, porque cuando vienes ganando muchísimo dinero, pues al final pues la psicología del inversor puede afectar, pero igualmente os diría que es una persona que ha tomado muy buenas decisiones, compró mucho antes de la migración del token, o sea, del contrato del token, por lo que ha sido un éxito rotundo, y esta aplicación pues me da una valoración general de las compras y de las ventas, y la verdad es que está muy bien. Entonces, si encontréis una billetera de que podéis dudar de si ha hecho buenos movimientos, simplemente copiáis esa billetera, la pegáis en Therion y entonces veréis dónde ha comprado y dónde ha vendido. Os interesa que las compras estén en la zona de abajo del gráfico y las ventas, al poder ser, que estén arriba, ¿vale? Así que bueno, esta sería la cuarta plataforma que os quería comentar, pero sí que es cierto, todo lo que os comento no tendría mucha lógica si no hacemos un trabajo de organización. Lo he dicho al principio, las carpetas son importantes. ¿Por qué? Porque si tú tienes los favoritos, vas directamente ahí, tienes las wallets, tienes las entidades, tienes en Dextrus todos tus favoritos, y esto al final vamos a optimizar todas las compras y todas las ventas, porque no estaremos dedicándole tanto tiempo, y es por eso que es importante tener un traqueo de las compras y de las ventas. Yo en este caso no utilizo CoinMarketCap para esto en concreto, sí que la utilizo para otras cosas, pero por ejemplo yo con el análisis on-chain lo que tengo es simplemente un Excel de toda la vida. En este caso es un Google Sheets, y ahí apunto pues las compras, las ventas, cuál es mi primer take profit, por ejemplo, cuál es el rendimiento que le saco a la operación, lo pongo por X, lo pongo por porcentajes, y cuando tengo ya esa información, pues yo puedo ver si realmente estoy siendo rentable o no estoy siendo rentable, y eso es importante para poder ver si vas bien o no vas bien. Entonces, aquí en este caso, en CoinMarketCap lo bueno es que prácticamente todos los tokens
más o menos desde el inicio están listados, ¿vale? Si vas a comprar una shitcoin, una meme coin que lleva literalmente 2 horas y que pues no tiene ni marketing, no tiene ni Twitter, pues es bastante complicado que se acabe listando en CoinMarketCap, pero casi la gran mayoría de proyectos que vais a invertir están en CoinMarketCap. Entonces, yo lo que os recomiendo es que añadáis un portafolio, ¿vale? En este caso, lo que podemos hacer es hacerlo de forma conectada con el wallet. Yo siempre lo hago de forma manual, simplemente por paranoias de seguridad. Le daréis en este caso on-chain, ¿vale? Portafolio, ¿vale? Y cuando tenéis esto, le dais a crear y entonces podéis añadir transacciones. Yo, por ejemplo, si ahora mismo quiero comprar Rollbit, ¿vale? Pues yo lo añadiría aquí, he comprado Rollbit. ¿Cuánto he comprado de Rollbit? Por ejemplo, he comprado 340 tokens, o sea, 230 tokens. ¿Cómo lo sé? Porque yo cuando me voy a Uniswap me saldrá la cantidad de tokens que estoy comprando con los Ethereum. En este caso también estaría incluyendo la hora de compra y el minuto y también pues el día. Añadiría las comisiones de la transacción, podría añadir notas, por ejemplo, en el caso de que me interesase poner, pues he comprado hoy porque hay una caída del mercado, porque hay un anuncio, cualquier cosa. Esto te sirve para luego entender esas compras que has hecho. O, por ejemplo, anotar que he comprado porque había una zona de distribución o porque ha tocado un nivel de Fibonacci. O sea, lo que queráis, ¿vale? Entonces, aquí, en este caso, os saldría pues la cantidad que habéis gastado, o sea, invertido, y entonces le daríais añadir transacción. Con esto ya tendríais pues de forma visual el valor total de vuestra billetera, el all-time high de vuestro portfolio, el máximo que habéis conseguido, también la criptomoneda con mejor rendimiento, con peor rendimiento, veríais un histórico del gráfico de cómo está yendo, si sube, si baja, también un rendimiento acumulativo en el PL, que eso la verdad es que está bastante guay, y al final tendríamos también el activo que hemos comprado pues con su precio actual, con el movimiento en las últimas 24 horas, la cantidad de tokens que tenemos, el precio medio de compra y también el profit and loss. Lo interesante es que si tú, por ejemplo, quieres comprar más tokens, en este caso le puedes dar añadir otra transacción. Yo, por ejemplo, añado ahora mismo 5.333, le doy añadir y como estáis viendo, pues ya esto ha cambiado, ¿vale? No cambiaría a lo mejor el precio de compra porque estamos en el mismo punto, pero si esto hubiese bajado a 0.10, entonces me hubiese bajado el promedio de compra y esto así pues es mucho más visual. Hay una opción que si le diéramos a transacciones nos saldría todo el historial de las compras que hemos hecho. Y esto al final es ordenarlo y tomártelo en serio, porque al igual que cuando vas a una universidad y tienes que tomar apuntes o tienes que hacer trabajos, pues lo tienes todo bien guardadito en carpetitas y demás, pues esto es lo mismo. O sea, te recomiendo de verdad que te lo tomes en serio. No porque te lo diga yo, sino porque al final vas a conseguir mejores resultados. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Os recuerdo como siempre de que reviséis la descripción de los vídeos, miréis todos los vídeos de on-chain que tenéis una lista de reproducción y si queréis ir un paso más hacia el frente con el análisis on-chain y queréis resultados, queréis realmente dedicaros a esto, podéis agendar una mentoría conmigo, simplemente ver el vídeo de la descripción o contactar conmigo directamente por Instagram. Eso es todo, un saludito, deja tu like, que no se te olvide y hasta luego. Chao, chao.